señorita Melvin Doster, que están participando, ya están participando con nosotros. Según 1 de Corintios capítulo 2, la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó o ordenó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Señor Jesús. Amén. Padre bueno y soberano, Señor, nuevamente alzo mis ojos ante ti y te doy gracias en esta mañana por permitirme entrar por tu casa, por tus puertas con acción de gracia, doblar mis rodillas ante el único y verdadero Dios, estrechar la diestra de cada uno de mis hermanos y reconocer, Señor, que estamos ante tu presencia. Gracias por este tiempo que hemos sacrificado para venir a tu casa. Lo hemos separado, Señor, con el único y santo propósito de que tú te glorifiques en nuestras vidas. Bendice cada mente, cada hermano presente aquí. Bendice a aquellos que puedan venir de camino, que vienen rompiendo todo contratiempo, toda dificultad. Aligera sus pasos, Señor, para que ellos puedan llegar aquí junto con nosotros y poder seguir adorando y glorificando tu nombre. Padre, yo todo esto te lo imploro y te doy gracias. En el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a cantar un corito un par de veces.
Allá en el monte Oré, la salsa al día. Allá en el monte Oré, la salsa al día. Moisés quería saber por qué la salsa al día se consumía. Quería saber, oyó una voz del cielo ¡Sí, señor! que le decía: quita, quita, quita la sandalia de tus pies, sandalia de tus pies, Porque el lugar que pisa santo es. Allá en el monte Oré, la salsa al día. Allá en el monte Oré, la salsa al día. Moisés quería saber por qué la salsa al día y no se consumía. Quería saber, oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo se hacia tú. es. Y fíjense, hermano, y él tenía las sandalias del reino humano, pero no servían ante la presencia de Dios. Aleluya. En esta misma comunión les invito a abrir la antepenúltima lección de este libro, la número 25, titulada El hogar cristiano. Pensamiento central dice: la presencia de Cristo en los integrantes de un hogar es la mejor manera de mantener su paz y su felicidad. Texto áureo: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Al concluir esta lección, ustedes, nosotros todos, tendríamos que tener un claro entendimiento del pasaje estudiado, comprender la relación entre esposo y esposa, que debe ser como la relación que existe entre Cristo y la iglesia, y determinar que Cristo es el Señor del hogar. La palabra se encuentra en Efesios capítulo 5 y leeremos del 21 hasta el 33. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ustedes leen el próximo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus Por esto- huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mayor impuesto respecto de Cristo y de la Iglesia. Todos. Por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Pueden sentarse, hermano. No le digan eso a Hillary Clinton, ¿sabes? Respeto. Como costumbre, o como acostumbro, doy un corto repaso a la última lección. Y la semana pasada hablábamos de las reglas, consejos, normas que el creyente no puede pasar por alto. Y una de las normas que el creyente nunca puede pasar por alto es su conducta cristiana, que Dios ha establecido en él o en ella para el bien de todos nosotros, para protección del testimonio de la iglesia. Recuerden que la iglesia, tanto a nivel global como a nivel local, tenemos el mismo libro, la misma enseñanza. Unos la acatan de una forma, otros la reciben de otra, pero claramente en los últimos meses hemos venido observando lo clara y entendida que es la Biblia, para entenderla para nuestro progreso espiritual, el cual nos ha sido de bendición, de crecimiento espiritual, de entendimiento espiritual, no solamente para con nosotros mismos, sino también para con los que nos rodean. Y vemos que en el pasaje bíblico pasado, los aspectos importantes de la conducta cristiana, uno de ellos es como las obras malas no solamente deben ser rechazadas por el creyente, sino más bien reprendidas. Las cosas malas, las obras malas, aquellos que hacíamos en un tiempo, ya no lo hacemos. Aquella conducta que teníamos antes de convertirnos, ya no la practicamos. Y vemos que el creyente tiene, aquí dice obligación, pero Dios no nos obliga. Debe ser de nuestro propio interés, deseo de ser como Cristo, y que por consiguiente dejamos todas esas cosas que no solamente no nos aprovechaban a nosotros, sino también a la esposa, a los hijos, al hogar, y que por consiguiente llegó un momento en que usted dijo, tengo que dejarle, tengo que cambiar. Y vuelve a surgir la ilustración de Apocalipsis 3:20, que la palabra te amonesta, Él toca tu corazón, el Espíritu Santo te redarguye. Pero cuando somos sensibles a ese llamado, abrimos la puerta y dejamos que Él entre, y que Él cambie nuestras mentes, que Él cambie nuestro parecer, nuestra forma de ser, y de ahí en adelante. Hay veces que cuando ignoramos ese llamado a la puerta del corazón, también Dios usa a la esposa o al esposo. Como me dijo a mí en cierto momento mi esposa, que si yo no cambiaba iba a parar en el cementerio, iba a parar en el hospital o iba a parar en la cárcel. Bueno, esas son amonestaciones, son duras, son normas
establecidas en cada uno de nosotros, pero que vemos claramente que son de beneficio para nuestro crecimiento. Por lo tanto, el solo hecho de hablar acerca de las cosas malas, esta es otra de las normas, puede ser peligroso para la vida espiritual. No nos podemos gozar en los chistes colorados de los demás, ni podemos estar participando de esos chistes. ¿Por qué? Porque, hermano, a la larga contaminan. Y de vez en cuando, usted hablando con los hermanos, los tira, se les sale. Alabado Dios. Para eso se requiere diligencia. Diligencia es estar atento, estar apercibido. Y cuando usted mira las películas del oeste, usted sabe que allá el correo era el Pony Express o la diligencia. Eso es lo que conocemos las coach lujosas y modernas que tenemos hoy en día. En ese entonces, esa carreta tirada por 4 caballos, 6 caballos, y la gente dando cantazos ahí dentro, y allá se encontraban con los indios que los querían asaltar, o los mismos asalteadores en el camino. Vemos claramente que ese hombre que llevaba esa diligencia iba preciso, prefería dar su vida por el correo que llevaba, o por el dinero que llevaba, y por la gente. Y al primero que mataban era al que llevaba la diligencia. Había veces que tenía un guardaespaldas al lado, pero también lo tumbaban. Bueno, pues de la misma forma, con ese esmero que ese jinete de la diligencia cuidaba, el apóstol usa esa misma palabra para que usted y yo cuidémonos de estos chistes colorados, de ese medio ambiente que cuando estamos aquí somos una cosa, pero cuando salimos allá afuera de vez en cuando se salen unos ajos y una cebolla. Cuando digo ajo y cebolla me están entendiendo, ¿no? Esos son condimentos de la comida, pero en ciertos momentos esos ajos y esa cebolla echan a perder nuestro buen vocabulario. Entonces, por eso tenemos que tener mucha diligencia. Otra de las, y eso estaba en el versículo 15, otra de las virtudes más importantes que debe tener el creyente es la buena administración del tiempo. De la misma forma que administramos bien el dinero, también tenemos que administrar bien el tiempo. Y el creyente debe ser sumamente sensible a la voluntad de Dios, como decía el versículo 17. Hay quienes se provocan problemas ellos mismos en sus vidas, porque no hacen las cosas bien sin considerar lo que Dios dice al respecto. Y por último, debemos ser agradecidos por todo. Versículo 20. En el versículo 20 dice que demos gracias a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Notará usted, hermano, que ahí quien impulsa al creyente a dar gracias a Dios a través del Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. El conocimiento de la palabra, lo que usted tiene atesorado en su corazón, de lo que hay acumulado en el corazón se expresa a la boca. Ahí hay prácticamente una insinuación o una referencia a la Trinidad. A la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Demos gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo al Padre Celestial, pero ¿quién es quien nos impulsa? ¿Quién es el que nos amonesta? El Espíritu Santo, para que seamos agradecidos. Y ese fue el último texto de la hermana Martes el domingo pasado. Por lo tanto, por un milagro portentoso y por el agua que debemos
y el aire el agua que bebemos y el aire que respiramos. En Puerto Rico hay gente que están pagando hasta $100 por una caja de agua en estos momentos. Y los inescrupulosos, los, se están aprovechando de la situación. Pero vuelvo y repito, el hermano Bolívar, este servidor, yo estaba pequeño, pero vivimos, pasamos por eso. Cuando yo me criaba no había luz roja, no había luz eléctrica ni nada. Ni roja ni verde. Ni roja, ni amarilla. Ni no había agua ni en botellas ni en drones. ¿Cuántos de ustedes echaron los sapos así para el lado y en una hoja de malanga? ¿Te acuerdas? Sí. Con esas palabras pasamos al tema del día de hoy, el hogar cristiano.